Muy buenas chicos, ¿cómo vais? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy vengo a hablaros de algo que me ayudó a mí en mis momentos difíciles. Me gustaría hoy compartiros varios momentos que he estado pensando antes de grabar de mi vida. 3 de ellos, uno pues de hace bastantes años y luego pues 2 un poco más actuales, aunque siempre, y quiero recalcar que estos 3 momentos de los que me gustaría hablar, como dije en vídeos anteriores, es sin tener ni idea de leyes universales, sin creer en ellas, y precisamente por eso quería hablarlos, ya que creo que es algo muy importante que entendamos que las leyes universales están trabajando para nosotros todo el tiempo, sea de una forma inconsciente o sea de una forma consciente. Y van a trabajar para nosotros para ayudarnos a alejarnos de nuestra zona de confort continuamente y así pues ir creciendo, o van a trabajar para nosotros dejándonos llevar por ese miedo, trabajando para nosotros de una forma digamos negativa, manteniéndonos en la zona de confort. Con lo cual, hoy me gustaría contaros cómo yo en varios momentos complicados, bastante duros en aquel momento, usaba las leyes universales de una forma inconsciente, pero sobre todo de una forma totalmente equivocada. Mi nombre es José Hernández Kaizen. Te invito a que me sigas también por ahí si quieres en Instagram, José Hernández Kaizen, por si quieres ver un poco más a través de historias y de reels, ¿no? También te invito a que si sueles ver este contenido te suscribas y le des like si conectas con el vídeo o si simplemente pues quieres ayudar o te gusta este contenido. Me gustaría empezar por una historia pues ya de hace unos cuantos años, de cuando yo tenía 19, 20 años, algo así, y es sobre el dinero, sobre el uso de los recursos económicos que disponemos. Yo, en mi caso, la verdad es que durante la Agrayón, la mayor parte de mi vida he hecho un mal uso de todo el dinero que he tenido y de todos los recursos que he tenido. Me he centrado mucho en los beneficios inmediatos, de lo que me apetecía en ese mismo momento, en darme muchos caprichos porque me los merecía, cuando la realidad es que no ponía nada de trabajo sobre la mesa, pero como que utilizaba el dinero para tapar pues ese conocimiento que yo tenía de que no estaba dando todo de mí. Porque la realidad es que nosotros es imposible que te mientas a ti mismo de una forma continuada y que eso lo mantengas en el tiempo. Ya os digo que yo pensaba que me merecía muchos caprichos que me he dado de viajes, de comer, de salir de fiesta, de cosas materiales, de comprarme cualquier cosa, cuando la realidad en el fondo yo sabía que estaba dando un porcentaje de mí muy pequeño, ¿no? Pero quiero hablaros de una historia que refleja muy bien lo inconsciente que era con el dinero, y como digo, hay que transportarnos a cuando tenía 19, 20 años, algo así, que como algunos sabrá, yo me fui a Barcelona a vivir, intenté irme a Australia, por miedo no lo hice, y me fui lo más lejos que yo pensaba que podía, que era Barcelona, ¿no? Vendí todas mis cosas para tener el máximo dinero posible, y aunque no recuerdo la cantidad, sé que era dinero de sobra para poder haber empezado una vida ahí, digamos, ir creciendo poco a poco. Tenía dinero de sobra para vivir varios meses de una forma pues un poco pues más justa a lo mejor, ¿no? O gastando en las cosas totalmente necesarias como alquileres, comida, etcétera. Para nada fue así. Yo recuerdo que los primeros meses, o mínimo los 2 primeros meses, vivía a cuerpo de rey, como se suele decir. Comía todo el día fuera, desayunaba muchos días fuera, cenaba fuera, cuando me apetecía me compraba lo que fuera. Gasté mucho dinero sin pensar ni siquiera en empezar a facturar y a crear más dinero hacia mí.
O sea, no tenía ninguna prisa en buscar un trabajo, en encontrar la forma de empezar a facturar, ¿no? Simplemente me centraba en lo que me apetecía y, lógicamente, trabajar pues no era. Consecuencia de todas esas actitudes, un mes tras otro, pues siempre como que iba solventando, iba pagando las cosas sin problema, y encontraba alguna forma de hacer dinero, a lo mejor un mini trabajo, una suplencia, iba generando el dinero justo para ir tirando, ¿no? Hasta que recuerdo que un mes después de pagar la habitación donde yo vivía de alquiler y pagar pues alguna cosa más, como el teléfono o algo así, me vi en la situación que me quedaban 7 euros en la cartera. 7 euros con las que tenía que pasar el resto de mes de comida. Comida, ocio, etcétera, etcétera. Siendo sinceros, algunos de los días comía en casa de la madre de un amigo, y la dueña del piso con quien vivía pues trabajaba en un restaurante y muchas veces pues de platos que sobraban, etcétera, los traía a casa pues para otro chico que vivía también en otra habitación de alquiler, para ella y para mí. Con lo cual no fue de totalmente estricto, pero casi toda la comida pues lo tuve que comprar con esos 7 euros, lo cual pues compré básicamente pasta y arroz. Esto no lo digo en plan, joder, pobrecito por las cosas que ha pasado, etcétera, ya que eso me lo busqué totalmente yo solo. Sino que ahí pues de repente me vi con que después de haber tenido dinero de sobra para varios meses y ir generando, ir comprándome cosas, me di cuenta bueno, no me di cuenta porque me doy cuenta ahora pensándolo. Ahí simplemente vivía el día y ya está. Pero reflexionando sobre esto, me doy cuenta que por aquel entonces tenía, y bueno, y a día de hoy, tenía una versión de mí que venía pues de forma inconsciente bastante estoica, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Aunque yo era totalmente capaz de levantarme feliz y sonriendo, sabiendo que ese día era otro día que iba a comer y cenar pasta con tomate, ¿no? O que íbamos a ir a cualquier sitio a dar una vuelta y no me iba a poder comprar absolutamente nada. Aún así, conseguía disfrutar el momento y conseguía pasar por eso sin importarme, por eso me refiero a lo de estoico, ya que sabía que iban a venir cosas mejores, o que yo en mi cabeza pensaba que iba a pasar, que estaba pasando por eso por algo. La realidad es que estaba pasando por eso, sí, sonriendo, pero sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de propósito por el que pasar por eso. Cuando otra vez volví a generar dinero, no os penséis que aprendí la lección y que pues tuve unas finanzas un poco más saludables. Simplemente seguí con la misma actitud, ya que esa actitud la he mantenido durante muchos años después. De todo esto me doy cuenta ahora reflexionando sobre el pasado. ¿Para qué? Para aprender de las lecciones que en su día no aprendí, que es lo que me gustaría hablar en este vídeo. De todos esos momentos duros, complicados, que ni siquiera llegas a entender, pero que si eres capaz de analizar, podrás sacar, como ya sabemos, de esa adversidad una semilla de aprendizaje. Yo en ese momento, como no sabía absolutamente nada de esto, pues no saqué nada de nada, simplemente pues historias para contar. A día de hoy, analizándolo, pues sí que puedo ir aprendiendo pues esas pequeñas semillas de aprendizaje. Y puedo ver que todos esos momentos son los que han hecho que yo llegue hasta el punto en el que estoy a día de hoy, o convertirme en la persona que soy a día de hoy. Otro momento que recuerdo es unos cuantos años después, ya con el primer estudio de tatuajes abierto, me enfrenté o nos enfrentamos a otro desafío, por así decirlo, también culpa nuestra. Digo nuestra porque ahí tenía un socio en el estudio. Nosotros, como ya he explicado, los primeros meses eran, primeros meses unos cuantos, totalmente pérdida de dinero, etcétera. Llegó un punto que teníamos que pagar a un arquitecto por un proyecto que nos había hecho para una licencia. Creo recordar que eran 2.000 euros, si no recuerdo mal, o 1.000 y pico, y nosotros pues juntamos ese dinero que nos costó porque creo que ya no teníamos más o prácticamente nada, y lo guardamos en el local. Lo guardamos en el local en efectivo
y no se nos ocurrió otra cosa que hacer la inauguración del local y no quitar el dinero del local, o guardarlo o pagarlo antes de dedicarnos a la fiesta del local, etcétera. Después de toda la inauguración, que vino más gente de la que nosotros pensábamos, nos dimos cuenta que el dinero había volado, nos lo habían robado. Y recuerdo esos momentos que fue algo bastante complicado y duro, pero que rápidamente, pues yo tenía la confianza de que íbamos a poder solucionarlo, que ya habíamos tenido otros problemas y que se habían solucionado y que al final es dinero y que no sabía cómo, pero al final se acabaría solucionando. A día de hoy me puedo dar cuenta que yo me centraba totalmente en solucionarlo, porque no solo era pensar, se va a solucionar y me sentaba, intentaba buscar la solución, y que tenía la convicción de que eso se iba a solucionar. No sabía cómo, pero sabía que si eso se nos había planteado, pues se iba a solucionar. En ese caso, y como en cualquiera, ya sabemos que si tú te mantienes con una actitud mental positiva, pones el trabajo para intentar solucionar y tienes la convicción y pasas el tiempo pensando que eso se va a solucionar, el destino, Dios, el universo, como quieras llamarlo, la energía infinita, va a poner cualquier circunstancia, situación y persona necesaria para que tú superes eso o consigas lo que quieras conseguir. En nuestro caso, pues fue en un amigo nuestro que nos dejó el dinero y pudimos pagar el arquitecto y pudimos ir avanzando, etcétera, etcétera, etcétera. Os aseguro que en ese momento sentí una gran frustración por lo idiotas que habíamos sido por dejar el dinero ahí y tener esa confianza de que no iba a pasar nada, etcétera. Pero analizándolo, pues puedo ver esa parte de la convicción que yo tenía y que se iba a solucionar, y de centrarme en lo positivo y tener la mente en la opción de solución, no en centrarme en joder, ahora cómo vamos a salir de esto, y centrarte y quedarte en el problema, ¿no? Y estar continuamente pensando en el problema en vez de en buscar la solución. Esto es otro aprendizaje que puedo ver a día de hoy analizándolo desde pues todo el poder mental que tenemos, pensando que donde va la atención eso se expande por el universo, todas las leyes universales que, como digo, siempre trabajan para nosotros, para bien, para mal, de una forma inconsciente o inconsciente, ahí siempre van a estar funcionando, creamos en ellas o no, que es lo que a mí me pasaba, ni las conocía ni creía en ellas, pero aún así estaban funcionando. Ahora que miro hacia atrás veo que pues todo tenía un propósito, por así decirlo. Si yo no hubiera tenido esa fe en que la solución, por ejemplo, llegaría, el universo no habría puesto a esa persona en nuestro camino, o yo creo que habría sido así. Con lo cual es otra de las lecciones que puedo sacar de esos momentos tan duros que para mí eran el fin del mundo y a día de hoy me parecen una tontería y ni siquiera de normal me acuerdo mucho de ellos. Tiempo después, ya hablando pues cuando ya era tatuador, por así decirlo, viví otro momento bastante duro, que creo que han sido varios, en los que a día de hoy puedo sacar bastante aprendizaje. En este caso no es de dinero, por así decirlo, sino de inseguridad y frustración, por así empaquetarlo. No sé si alguna vez os habéis sentido estancados en vuestra profesión. Yo pasaba mucho tiempo poniéndole pues todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, pero aún así veía que por más que trabajaba, que ponía todo ese esfuerzo, que le echaba las horas necesarias, etcétera, no conseguía muchos más clientes de los que tenía casi desde un principio de esos conocidos, ¿no? Estaba obsesionado totalmente con ese resultado económico traducido en clientes. ¿Por qué? Porque yo quería tener más clientes para poder dejar, por aquel entonces aún creo que me mantenía trabajando en el karaoke, creo que la taberna ya la había dejado, pero quería más clientes para poder dejar el trabajo. No es que esto esté mal, o yo por lo menos no lo veo mal, pero no simplemente centrándote en lo económico, sino como que tú quieres crecer como profesional dentro del área que sea para poder desarrollarte, para poder mejorar, y pues eso normalmente se traduce en un valor económico, ya que también lo necesitamos para vivir. Pero sobre todo lo que veo
es que estaba tan enfocado en lo que me faltaba que no veía todo lo que ya había ganado. Y eso, la verdad que es otra forma en la que las leyes universales han trabajado en contra, o en mi contra, perdón. Todo por mi responsabilidad y porque yo ordenaba todo eso con mis pensamientos, con mis palabras y con mis acciones. Solo que, claro, en aquel entonces pues no lo entendía. Me estaba perdiendo lo más valioso de aquel momento, que es lo que puedo pensar ahora, y es que no disfruté tanto el proceso de aprendizaje de lo que es mi profesión a día de hoy, que no vivía ese presente. También veo muchas carencias, por así decirlo, que he tenido que suplir después. ¿Por qué? Porque me centraba en eso en vez de en el aprendizaje, en ir pues mejorando, en ir viendo cada una de las habilidades que necesitaba e ir mejorándolas para ser mejor profesional. Mirando todo esto, pues puedo decir que cada una de estas situaciones, aunque han sido dolorosas, complicadas y que han sido momentos difíciles, son los momentos en los que el universo, Dios, me estaba enseñando pues alguna aprendizaje, ¿no? Y aunque yo en ese mismo momento no lo veía, como he explicado, a día de hoy sí que puedo sacar todas esas semillas de aprendizaje y de beneficio. Todo eso, todas esas experiencias, toda esa formación, aunque no me diera cuenta, son las que me han hecho ser la persona que soy a día de hoy. Me hicieron entender, cuando ya he podido analizarlas y obtener la semilla de aprendizaje, que las leyes universales están en absolutamente todo. Y que están siempre actuando, siempre funcionando. Si somos conscientes como si no somos conscientes, y sea para coger el camino correcto o el camino incorrecto y mantenernos estancados y en esa zona de confort. Lo que me gustaría transmitir o que entendierais es que todos esos fracasos, que son fracasos temporales, y todas esas dificultades no son más que lecciones necesarias por las que tenemos que pasar para acabar siendo las personas capaces de lograr pues todo aquello que cada uno quiera lograr. Dios, el universo, la energía infinita, el campo cuántico, como te dé la gana llamarlo, no está en nuestra contra. Todo lo contrario. Aunque a veces nos lo pueda parecer, simplemente nos está poniendo la oportunidad de obtener esa semilla de aprendizaje para llegar a tener aquello que nosotros mismos estamos pidiendo. Así que todos esos momentos me hicieron entender o me han hecho entender por todas las cosas que no aprendí en su momento, pero que no pasa nada, porque puedo aprender todas esas bendiciones o todos esos beneficios a día de hoy simplemente analizando mi pasado. Así que si estás pasando por unos de estos momentos difíciles, por una de estas etapas complicadas, sobre todo no te rindas. Este es el momento primero por el que tienes que pasar para obtener aquello que tú quieres obtener. Y es el momento en el que la lección se está grabando en ti. A lo mejor no lo ves ahora, lo ves dentro de un tiempo o cuando sea, pero tienes que confiar en que todo lo que estás o todo lo que has pedido está en camino, y ese camino por el que viene tienes que recorrerlo tú también y pasar por cada una de esas adversidades o momentos difíciles para poder encontraros y así obtener pues el objetivo que tú estés buscando. Todo lo que pasa tiene un propósito, y tiene un propósito mucho más grande seguramente del que tú pienses, y si confías en el proceso, todo, absolutamente todo, si tienes esa fe, vas a ver que se va pues a ir alineando para que cuando llegue el momento necesario, tú estés en el lugar necesario para encontrarte con ese objetivo que tú tienes. Así que recuerda, no te rindas, sigue adelante, estás pasando por lo que tienes que pasar, no por lo que quieres pasar, para obtener aquello que quieres lograr. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, dale a like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo por aquí en YouTube o en mi Instagram, José Hernández Kaizen.
Nos vemos pronto. Chao, chao.